Hola a todos y muy buenas. Bitcoin recupera la zona de $83,000 y algunas altcoins intentan seguirle, pero con poco éxito, mientras la plata y el oro se siguen desangrando. Y hay que reconocer que el S&P 500 y el Nasdaq recuperan algo de terreno. Y es que esta mañana también Donald Trump ha presentado a su candidato estrella. Hablamos de Kevin Warsh, quien está nominado para ser presidente de la Fed. Y la gran pregunta, ¿es este hombre bueno para los mercados? ¿Es pro cripto? ¿O puede beneficiar un nuevo rally? Intentaremos responder esas preguntas a continuación. Y fíjate que Binance ha mandado una carta abierta a toda la comunidad tomando una decisión muy importante que está valorada en $1.000 millones. Te estaré explicando de qué se trata en unos minutos. Y por supuesto, las compañías magníficas del S&P 500 no son inmunes a estas caídas. Y tenemos otra gran pregunta. ¿Alguna se puso a buen precio? ¿Hay algo barato aquí para estar acumulando? Pues te dejaré algo de información a continuación. Empecemos. Quiero arrancar con las liquidaciones. Estas ascendieron a $1.700 millones en las últimas 24 horas, uno de los números más grandes de los últimos años, si descartas lo ocurrido con Binance el 10 de octubre. En esta nueva medición, ya estas liquidaciones bajan a 1.370 millones, siendo los que estaban en largo los más castigados. Las personas que pensaban que esto podía subir rápidamente, de verdad que les ha ido muy, muy mal y los cortos, los osos, han disfrutado muchísimo. El indicador del miedo se reduce a 15 puntos. Estamos en miedo extremo. Hemos tenido lecturas mínimas de 8 puntos, de 9 puntos, así que esto no es lo más bajo que se ha visto en la historia, pero ya sabes que cuando este indicador se presenta, coincide también con grandes descuentos en los mercados y la postura de cualquier inversor de largo plazo sería estar observando cuidadosamente en su lista de seguimiento qué activos, qué criptomoneda de calidad ya se ponen a un precio interesante, en especial cuando visitan soportes del año 2020 o del 2023. A partir de aquí, las cosas pueden volverse, insisto, interesantes. Cuando nadie quiere, cuando todo el mundo está con temor, es el momento donde vas a encontrar cosas de calidad a un precio excepcional, quizás hasta con 80% de descuento. Y la situación no deja indiferente a nadie. Y es que Bitcoin ha salido del top 10 por capitalización de mercado de los activos mejor valorados en el mundo, con un market cap de 1.65 trillones. No tengo duda de que Bitcoin va a regresar en este top 10 cuando venga su turno, pero ahorita estamos en una situación de incertidumbre donde la mayor concentración de capital se fue al oro y la plata. Esto es cierto, pero todo lo demás está sufriendo poco a poco. Y por ahora nos toca aguantar a todos los que estamos acumulando Bitcoin. Y les decía de una carta abierta que envía Binance a toda la comunidad cripto. Es muy interesante porque hacen un repaso de cuestiones ocurridas el año pasado, especialmente en el 10 de octubre, cómo se recuperaron, cómo se han tratado casos, etcétera, y cómo Binance ha ayudado en aspectos de seguridad. Y Binance tiene un fondo conocido como SAFU valorado en $1.000 millones y han tomado una decisión. Y esa decisión es que estos $1.000 millones que están en stablecoins lo van a convertir en Bitcoin en los próximos 30 días. Esto equivale a una compra masiva de parte de Binance, a una inyección de capital muy importante para poder construir este fondo. Ahora, el papel de SAFU es el de reponer dinero cuando se dan pérdidas. O sea que si, no sé, una cantidad de usuarios pierde $100 millones en la plataforma, entonces Binance toma de este fondo para reponer esos 100 millones. Y comentan que como el fondo está valorado en 1.000 millones, si se llega a desbalancear y Bitcoin baja de precio y ya todo el fondo vale 800 millones, ellos van a poner $200 millones más para tener ese fondo. A ver, a mí cuando hay un fondo de seguridad que está concentrado en una moneda volátil, en este caso en Bitcoin, la verdad que me produce como un poquito de tensión, me trae recuerdos de Terra en el 2022 cuando Du Wong se puso a acumular mucho Bitcoin como una reserva para el proyecto, luego se manipuló el precio de Bitcoin de parte de las instituciones, hizo una bajada importante y le obligaron a deshacerse de todo su Bitcoin. Es complicado que una institución tan grande como Binance caiga en ese lugar o que estos 1.000 millones le vayan a afectar de esa manera. Pero bueno, yo creo que cuando hablamos de reserva, cuando hablamos de estabilidad, pues justo se trata de un dinero que es seguro y que no está sujeto a
precios volátiles. Pero bueno, Binance ha tomado esta decisión y desde el punto de vista de todos los que estamos dentro de Bitcoin, sabemos que está bien que hayan acumulaciones de este nivel. Y nos metemos un poco a cuestiones regulatorias, a cuestiones de Estados Unidos que involucran directamente a criptomonedas. Y es que el presidente de la SEC y el de la CFTC se han reunido y celebraron un evento conjunto en la noche de ayer y ambas agencias muestran esa disposición de trabajar juntas y están optimistas de poder llegar a un acuerdo sobre la ley de criptos dentro de poco. Les comparto por aquí algunas imágenes de cómo estuvo el evento y bueno, es importante también que se dé este tipo de comunicación, aunque más allá de las palabras, también las acciones. Seguimos esperando esa aprobación de la ley cripto y ojalá que todo esto termine de buena manera y que sí apunte a un beneficio directo hacia las criptos. Ya saben que tenemos un video en el canal que se lo dejaré en la descripción en el que abordamos un resumen de la ley de criptomonedas, exactamente en qué afectan, 5 puntos que deberías tomar en cuenta, en especial si tienes altcoins en tu portafolio. Por otro lado, Donald Trump anuncia a su candidato de la Fed. Era una de las cosas más esperadas y su elegido fue Kevin Warsh. Entonces, el proceso es que Donald Trump lo nomina y dice, este es el hombre que quiero en la presidencia de la Fed. Incluso dedicó un mensaje muy extenso de quién era esta persona y algunos hitos que habría tenido. Yo te quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el señor Kevin fue miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed desde el año 2006, perdón, hasta el año 2011, cuando solo tenía 35 años. Es uno de los gobernadores más jóvenes en toda la historia de la Fed. Durante la crisis del 2008, también actuó como un enlace entre la Fed y Wall Street y representó a la Fed ante el G20. Estuvo trabajando en bancos como Morgan Stanley, fue asesor económico de la Casa Blanca y también fue profesor e investigador en la Hoover Institution. Entonces, hablamos de un hombre que ha tenido un buen recorrido, que es experto en la materia y que ha sido nominado por Donald Trump por esos motivos, pero también por ser todo un personaje, según Donald Trump, que atrae pues la atención hacia él. Ya lo veremos en las ruedas de prensa. Ojalá que sea un poco más divertido de lo que nos ha tocado con Powell. Pero lo más importante es este hombre pro mercado, pro cripto, pues la realidad es que se le conoce como un hombre halcón de la inflación, por así decirlo, o sea que mantiene políticas monetarias un poco más cautelosas. Es un hombre que controlaría la inflación y sabemos que en Estados Unidos la inflación ha mantenido una resistencia por un tiempo prolongado. Y en ese contexto, lo normal es que Kevin no vaya a reducir tipos de interés rápidamente como lo desea Donald Trump, aunque en algunas declaraciones se ha mostrado abierto en que los tipos de interés tendrían que estar más bajos. Ha tenido buenos comentarios también hacia Bitcoin, pero no podemos hablar de un candidato pro cripto abiertamente. Y es que ver esto en la Fed es complicado. Tal vez puedes notarlo en la SEC, en la CFTC, bueno, que son entes más directos, ¿no? Más relacionados a regulación de esta clase de productos. Pero un presidente de la Fed no necesariamente se tiene que pronunciar sobre estas cosas, aunque bueno, de lo que hemos tenido en la historia, al menos aquí hay una persona que puede o que ha comentado más abiertamente sobre Bitcoin y las criptos. El tiempo dirá, pero bueno, tampoco estamos frente a un candidato que sea pro cripto o que digamos que va a hacer cosas para ayudar a los mercados de desenfoque. La historia nos dice que se centraría en controlar la inflación, pero todo se ha dicho, ¿eh? Michael Saylor comentó que, bueno, que Kevin Warsh será el primer presidente de la Fed pro Bitcoin. Entonces, él lo conoce de una manera más cercana y si hace este comentario, pues tendrá sus razones. Solo una cosa a puntualizar. Esto se ha tratado de una nominación de parte de Trump, no es la elección de un presidente. Para que sea una elección, el Senado tendría que aprobarlo, así que Trump aquí presenta al candidato, pero requerirá de una aprobación y bueno, estaremos confirmando cuando ésta se dé definitivamente. Y claro, otra de las grandes noticias que teníamos sobre la mesa, Estados Unidos evita un nuevo cierre del gobierno, aunque sea de manera temporal. Fíjate que se han extendido los financiamientos por 2 semanas más, pero luego la Cámara de Representantes el lunes tendrá que abordar otros temas que quedaron pendientes para que ya se evite este cierre de gobierno y todo se pueda extender por mucho más tiempo. Así que
hay un pequeño respiro y en caso de que exista un cierre será muy breve hasta el día lunes, hasta que se aborden todos los aspectos que quedan pendientes entre demócratas y también republicanos. Así que esto no ha terminado, pero es mucho menos grave de lo que se nos presentaba anteriormente. Y te presento también de que hablando de indicadores en el contexto estadounidense, el índice de precios al productor, así como tenemos un índice inflacionario, también hay un índice de precios al productor, no cumplió con las expectativas de bajar del 3% al 2,7%, sino que se ha quedado en 3%. Esto demuestra que la inflación sigue con esa resistencia que vimos en la última lectura y como un nuevo presidente de la Fed probablemente mantenga esta política que también Powell ha mantenido, que a mí me parece pues más o menos razonable si el objetivo es llegar sí o sí a esa inflación del 2%. Y me gustaría pues que nos vayamos ya metiendo aspectos de metales, acciones y criptomonedas para abordar la parte final de este video, de este análisis, el cual te digo, si te está gustando no olvides dejar una manito arriba, suscribirte y también compartirlo con tus amigos. Comunicado de prensa del Banco del Salvador, quienes anuncian que han adquirido Bitcoin, invirtieron $50 millones para comprar 9.298 onzas. Esto sería un precio promedio de unos $5.300 aproximadamente por onza Troy. Significa que El Salvador vuelve a comprar en máximos históricos, así como lo hizo con Bitcoin en su día, que lo compró muy cerca de máximos históricos. Y si llegamos a tener una gran caída de mercado, entonces El Salvador tendrá que aguantar también esa caída como lo hizo con Bitcoin. No entiendo, ¿no? ¿Por qué le gusta a El Salvador entrar en estas partes de máximos y no anteriormente? Aunque lo importante es que también están acumulando de estas reservas, cosas que hasta donde yo conozco, mi país, Honduras, no lo está haciendo, así que la exposición del Salvador a Bitcoin y también a oro es mucho más conveniente. Y hablando, por supuesto, de los metales, ¿qué cosas podríamos ir resaltando? Porque el oro y la plata sufrieron muchísimo en las últimas horas. Así que déjame hablar de ellos. Nos vamos a ir metiendo poco a poco a esta perspectiva técnica. En el caso de el oro, que tuvo un desempeño increíble en las últimas jornadas, aquí estamos viendo gráficos diarios, vimos cómo tocó $5.600 por onza. Y la caída de ayer nos dejó una sombra en 4.963. Es una caída bastante fuerte que en términos porcentuales hablamos de un 11,84%. La caída se puede extender perfectamente en el oro. No hay nada que lo impida porque viene de una etapa de sobrecompra brutal. El oro tenía un RSI de 87 puntos, que esto te cambia todas las reglas del juego. Cuando tú retrocedes en la historia para poder buscar un RSI del oro en 87 puntos o algo cercano, tendríamos que ir a abril del 2024, en los momentos de mayor temor, pero luego nos tendríamos que ubicar en agosto del 2020 para comparar un poquito la locura que se ha dado. Lo interesante también es que cuando el oro se adelanta, luego puede venir un repunte del resto de los mercados de riesgo. Hemos analizado esto en el video de el oro prepara la rotación hacia Bitcoin, que también les dejaré en las tarjetitas de arriba y abajo en la descripción para que lo consulten, y cómo estos patrones históricos se han ido cumpliendo poco a poco. Pero el oro está teniendo un retroceso muy razonable que en términos diarios e incluso semanales podría extenderse en la búsqueda de su media de 50 periodos en diario, que apunta a $4.470 por onza Troy. Esto también coincidiría con dos de sus últimas resistencias antes de que rompiera hasta esos máximos históricos. Este tipo de caídas prolongadas se dan cuando hay temor en los mercados, así que el oro y la plata pueden caer menos de lo que caen el resto de activos, pero no son inmunes a este tipo de correcciones. Así que si yo estuviera preparando algún punto de entrada o un nivel donde me interesaría acumular más oro, probablemente apuntaría cerca de esta zona. ¿Qué podemos decir de la plata? En este caso, que también la plata se disparó hasta 121, pero el retroceso después del nombramiento de Trump fue impresionante, cayendo rápidamente hasta 95. Ahorita ya recupera terreno a la zona de 98, y al igual que con el oro, lo normal es que cuando tienes un movimiento parabólico de esto, regreses a tu última resistencia desde una perspectiva técnica, que esto apuntaría a los 80 o 75 dólares para la plata. Dos zonas a vigilar, al igual que el oro, la plata se metió a un nivel
niveles de sobrecompra y es normal estar viendo estos retrocesos. Yo, ¿qué haría, digamos, si me interesan este tipo de metales? Sería prudente en la compra, aplicaría un plan de DCA si me interesa irme exponiendo poco a poco y esperaría a que también sus indicadores a nivel técnico ya toquen un terreno más normal o que estén incluso en niveles de sobreventa para hacer una nueva entrada. Pero sabemos que de fondo pinta una cosa que va más allá de la especulación y es el bajo valor del dólar y que si el dólar se sigue debilitando o hay mucha incertidumbre, los inversores van a seguir moviéndose hacia los metales, hacia el oro y la plata como un elemento de protección en primer lugar. Pero yo no ignoraría tampoco al resto de activos que están alrededor, empezando con Bitcoin, que seguro tendrá su momento y es un activo que ahorita todo el mundo está ignorando, así que podemos también estar vigilantes por ahí. Muy bien, después del oro y de la plata, me gustaría que hablemos un poco de las acciones. En este caso, las siete magníficas, que tienen un gran peso en el SP 500, sabemos que sufren mucho también en condiciones de este tipo. Microsoft representó resultados hace un par de días y la caída fue muy importante porque dijeron, mostraron algún temor sobre las ganancias futuras. Y aquí puedes ver el gap que se generó. Como de estar cotizando en $483, la acción cayó hasta 420 y ahorita está en $430, apenas recuperando un poco de terreno y muy lejos de esos 553 que vimos antes. Y en términos diarios, el RSI de Microsoft se puso en 32 puntos, que es un claro nivel de sobreventa. Si lo valoras desde lo semanal, viendo con más amplitud la gráfica, la acción continúa cerca, relativamente cerca de esos máximos históricos, pero sabemos que su caída puede buscar una zona cercana a $400, incluso 380. ¿Dónde está lo interesante, diría yo, de acciones como Microsoft, Nvidia, Meta, entre otras? Que están compitiendo en el sector de la tecnología de punta. Estamos hablando de compañías que también se meten al tema de la inteligencia artificial y que el sector tech ha acostumbrado a cotizar a un PER de unas 30 veces beneficios. Si nos fijamos en Nvidia, en Apple, en todas las demás, están por encima de ese número. Tienes a Nvidia con 47, tienes a Apple con un PER de 33, a Google con un PER de 32. Ves por ahí a Meta con un PER de 30, Amazon con un PER de 33. Pero si nos fijamos en Microsoft, gracias a esta caída de precio, su PER se redujo hasta 27,1%. Y una caída cercana a $400 también haría que este PER se vaya por debajo. Para una compañía como Microsoft, con la calidad que tiene, con la ventaja competitiva que también tiene en el mundo, empezar a hacer acumulaciones dentro de Microsoft podría ser muy beneficioso con vistas en el largo plazo. Y ahora, la mejor noticia de todo esto, si no sabes nada de acciones, pero es un mercado que te interesa, te gustaría empezar a dar los primeros pasos, prepárate porque mañana tengo un video de cómo invertir en acciones desde casi cualquier país de Latinoamérica en pocos minutos y desde nuestro teléfono. Lo explico todo, ejemplos reales y cómo hacer también un plan DCA. En lo personal, yo ya acumulé acciones de Microsoft durante este retroceso y pienso hacerlo a lo largo de un plan de caída si ésta se llega a extender, que sería estar adquiriendo negocios de mucha calidad a un precio todavía más increíble. No es el mejor descuento que se ha visto en Microsoft, sin embargo, podemos hablar que los números ya son un poco más normales. Así que con esto, amigos, metámonos en el sector de las criptomonedas. ¿Qué les parece si empezamos a hablar de Bitcoin? Porque tenemos que analizar qué es lo que ocurre con BTC, exactamente a dónde nos lleva y cómo esto arrastra al resto de las criptos. Quiero empezar con un dato on-chain que compartía la gente de Glassnode y es que los mineros están enviando mucho Bitcoin a los intercambios y ahí lo están vendiendo. Ya sabemos que cuando el Bitcoin se mueve de billeteras frías hacia intercambios, bueno, esto es muy probable que la presión de vendedora aumente y los niveles son muy parecidos a lo que tuvimos en noviembre del año pasado. Todavía estamos muy lejos de las caídas de mediados del 2025, sin embargo, el número no deja de llamar la atención, ya que este tipo de cosas empujan mucho más las ventas. Y cuando hablamos desde una perspectiva técnica sobre BTC, tengo aquí este gráfico de 4 horas. Vimos ayer un aterrizaje en $81,000. Recordarán ustedes que hablamos de este bloque defensivo para Bitcoin entre 75,000 y $80,000 y parece que los compradores reaccionaron en este nivel. El grado de sobreventa en 4 horas es clarísimo y a pesar de rebote que vemos, fíjate cómo el RSI apenas se recuperó a 29 puntos, así que en 4 horas la situación está muy definitiva, en especial cuando veo el cruce entre medias exponenciales
que indican un ponerse en corto desde el nivel de $88,000, como vemos por aquí. Estoy viendo un gráfico de 4 horas porque muchos de ustedes también me han pedido este análisis de corto plazo y en este prefiero basarme en las medias exponenciales y marcaron este cruce tremendo y todavía no hemos tenido un cruce al alza para confirmar de que la recuperación pueda ser más amplia. Incluso estamos viendo en esta barra, en este indicador que habíamos puesto en este rectángulo, cómo Bitcoin se acercó bastante a esa sombra que dejó a mediados de noviembre y que estaba en $80,500. Apenas la diferencia fue de $1,000 y la verdad es que por ahora Bitcoin ha perdido rango. Hay que ver cómo cierra esta vela el día de hoy, pero en caso de que cierre por debajo de este nivel, hablaríamos de un Bitcoin que ha perdido estrictamente su rango, pero que todavía se mueve, que se puede soportar en esa última sombra del 21 de noviembre del 2025. Desde la perspectiva de medias móviles, ya tenemos un cruce de 250 a la baja desde el 16 de noviembre. Este cruce se ha mantenido y no permite que Bitcoin o que pensemos en un Bitcoin que se pueda recuperar. Brevemente vimos el cruce por encima de la media de 50 en diario, vimos esta prueba de soporte que nos pareció muy interesante, pero ya saben que desde lo semanal no pudimos tener esa ruptura de la media de 50 semanal, que es la que dicta las tendencias de más largo plazo y Bitcoin se ha ido hacia abajo. Entonces, ¿cuál es mi opinión y qué creo que Bitcoin hará para las próximas semanas? ¿Qué podemos esperar? Lo primero será un testeo para regresar a esta parte de rango, a tener una cotización por encima de $84,000. Vamos a volver a esos precios en cadena que son de rango de 83,500 a $85,300. Bitcoin intentará meterse en ese nivel, pero si no conseguimos cierres diarios ni semanales por encima de $83,500, las probabilidades son muy altas de que Bitcoin vaya a aterrizar en la zona de 80,000 y que testee con más fuerza ese nivel de 80,000, que en caso de perderlo, el resto de altcoins, ni te digo, esto va a ser un desangre total para el resto del mercado. Así que yo me quedaría actualmente con mi plan de DCA, siempre disciplinado, acumulando más BTC, aprovechando este descuento y preparado por si se llega a dar la pérdida del nivel de los $80,000. Ahora, ¿qué les parece si hablamos de algunas altcoins y el comportamiento que han tenido en las últimas horas? Quisiera empezar con altcoins populares como Ethereum. Y antes decirte de que pues Bybit tiene una de las grandes propuestas para los próximos 2 meses. Y es que usuarios que todavía no tengan una cuenta dentro de Bybit pueden obtener 20 USDTs al abrirla y hacer su primer depósito de 100 USDTs en adelante. Estos 20 USDTs son retirables, puedes utilizarlos en lo que tú gustes, así que consulta el enlace que está en la descripción. Si eres alguien que le gusta especular, si tiene una visión distinta al mercado de lo que estamos comentando aquí, pues yo creo que una cuenta en Bybit te caería bastante bien. Ahora sí, nos vamos entonces hacia Ethereum. ¿Qué es lo que ocurre con Ethereum? Desde una gráfica diaria, vamos a verlo desde una perspectiva más corta, y es que Ethereum ha perdido la media de 50 periodos también en diario. Este cruce de medias siempre se conocen como el cruce de la muerte o el cruce de una estrella dorada, el cruce dorado. Y fíjate cómo tuvimos un cruce a la baja desde el 29 de noviembre que empujaba la cotización de Ethereum hacia abajo, que insistimos, al igual que Bitcoin, tuvo ese intento de ruptura, pero no fue posible y Ethereum continúa a la baja. Muy probable ir a buscar su precio realizado en cadena, que es cerca de $2,500. Aunque la moneda ya en diario muestra algunos signos de sobreventa, no significa que la caída se tenga que detener ya mismo. En el caso de Solana, vemos esa cotización en 117. Ayer visitó $111, uno de los precios más bajos que habíamos visto. Fíjate que este nivel fue exactamente el precio que tuvimos aquí en marzo del 2025. En caso de que la situación empeore, pues la visita se puede dar por debajo de los $100 para Solana, que al igual que Ethereum está por debajo de la media de 200 y de 50 y sin ninguna esperanza por ahora de ver un cambio de tendencia. Así que ocupamos darle un poco de tiempo, recordar que después de grandes caídas vienen estos periodos de rango, viene esa lateralidad antes de que haya una recuperación más importante. Y rápidamente quisiera citar algunas altcoins que son de nuestro interés, por ejemplo, Aave, que ya pierde la zona de $140 y puede ir a buscar su soporte en 112.
ojito con Aave, uno de los intercambios o de las plataformas DEX, mejor dicho, DeFi, que, está, que es de las más importantes, que está en muchos portafolios y que si se presenta un precio de descuento, yo creo que pueden aparecer varios compradores por ahí. Cardano soportando bien esa zona de 30 a 32 centavos, pero ya saben que estamos abiertos a la idea de ver un aterrizaje en la zona de 27. AVAX continúa luchando por defender los $10, pero creo que la mayoría estamos abiertos a ver una caída entre 8,50 y $9. Si se presenta, estaremos en mínimos del 2023 y esa puede ser una entrada mucho más llamativa para aquellos que han estado esperando este proyecto. Si hablamos de Polkadot, Polkadot sigue perdiendo terreno, no tenemos aún un soporte claro más que esa sombra que nos quedó el 10 de octubre y que apuntaba a 64 centavos. Me cuesta muchísimo ver a Polkadot perdiendo $1 de valor desde ese nivel, pero hemos visto tantas cosas en cripto que bueno, ya no podemos descartar nada. Injective está luchando por mantener esos $4, pero es cierto que la sombra que nos dejó el 10 de octubre apunta a $2,76. Esto también sería una caída bastante dura para una moneda como Injective superior al 25%, pero saben que en un mercado temeroso, en un mercado donde todavía valoramos otro retroceso de Bitcoin, estas cosas podrían ocurrir, así que ocupamos estar pendientes. ¿Qué hay de Near Protocol? Bueno, está defendiendo el dólar con 30 lo mejor posible, pero esta moneda tiene mínimo de $1 allá en el año 2023. He mantenido la teoría en videos pasados de que la mayoría de altcoins irán a buscar sus mínimos del 2023. A partir de ahí, yo creo que las aplicaciones de planes desean hacer algún tipo de acumulación, entran en un terreno un poco más seguro. No digo que ahorita sea el terreno más inseguro de todos, porque ya se ven precios que de verdad son llamativos, pero para aquellos que estén buscando todavía más y más seguridad, es mejor utilizar esos soportes históricos. Hondo está en 31 centavos, es una moneda que nunca me he animado a acumular, pero que yo quisiera ya añadirla a mi portafolio. Creo que ya en estos precios, pues sí, es aceptable. Nos dejó una sombra de 25 centavos el 10 de octubre en Binance. En el caso de Radium, ¿qué tenemos? Bueno, todavía respeta el soporte de los 90 centavos. Si llega a haber una pérdida de Radium en ese soporte, la caída tendría que ser brutal, por lo menos de un 50% para llegar a su próximo soporte. Así que le tengo cierta confianza de que no caiga un 50% y que testee bien esta zona de 90 centavos, a ver si se puede respetar, pero no es desconocido para nadie de que monedas de este tipo funcionan mejor en los mercados alcistas, porque vamos, la actividad de los DEX también se dispara. Tenemos a Render, $1 con 66 centavos, su último soporte está en 1,27, así que todavía mantiene distancia, pero la sombra del 10 de octubre apunta a 42 centavos. Si yo llegara a ver a Render en 42 centavos, sin duda, hablaríamos de una de las principales gangas o descuentos de los últimos años y no sé usted qué haría, si usted acumularía o si lo dejara así nomás. En el caso de Swift, pelea en la zona de 1,28, que es su último soporte, que incluso esta fue una resistencia de mayo del 2023, pero la sombra de Binance se extiende hasta los 55 centavos. Esto implicaría una caída del 60-70% para una moneda como SWIFT para poder rellenar esa zona. Esos números para mí son difíciles de ver en este momento, pero yo sé que cuando entra el temor y si Bitcoin confirma esa búsqueda a su precio realizado de $56,000, que nadie se sorprenda que estas monedas también vayan a aterrizar hacia esos mínimos. Es ahí donde la billetera tiene que estar lista para tomar decisiones. Y tenemos a Tao, Bitensor, una de las monedas halagadas en temas de inteligencia artificial, con un supply bastante escaso y que está en $214. Y yo siempre he dicho, si esta moneda baja de 200, la compro. Y mira que nunca la compro. La última vez que bajó fue en esa sombra del 10 de octubre de Binance, cuando llegó a 140. Pero esta vez sí, si llego a verla por debajo de $200, entonces creo que empezaré a hacer algunas acumulaciones. Y ojito que el domingo tenemos actualización de Portfolio Value para todos los que son miembros Crypto Insider de esta comunidad y les daré a conocer mi portafolio para el 2026. Creo que más de alguno va a sorprenderse de las locuras que estaré haciendo por ahí y de las cosas que renovamos. Y bueno, amigos, quiero dejar este video hasta acá. Me encantaría leer sus opiniones en la caja de comentarios. ¿Qué piensan al respecto? ¿Cómo ven ustedes el mercado? ¿Les parece que se viene una caída generalizada brutal? O si por el contrario ya estamos cerca del suelo y lo que se viene es un rebote. Abramos la discusión ahí en la parte de abajo. Les deseo muy buena inversión y nos vemos en la próxima.